Vamos a empezar entonces con la presentación. Bien, acá vamos a leer todos un poquito, así que los invito a que el que quiera leer eh, active el micrófono y lea la primera parte. ¿Cómo adivinar Si gusta, por yo dónde se lo leo. empezar? Ah, no, ahí está el hermano Ignacio. Para encontrar las Hermano mejores Ignacio. fuentes, a veces se utiliza una especie de actividad de eliminación por ensayo y error, conjeturas. Recuerde siempre que cualquier forma de conjetura en genealogía es solo temporal y eventualmente debe ser reemplazada por un análisis cuidadoso de las fuentes bien documentadas que encuentre como resultado. 5 habilidades de adivinación fundamentales le ayudarán a comenzar la investigación genealógica. Cada una de ellas implica poder adivinar información adicional basándose en lo que ya aparece en un registro de grupo familiar. Por lo tanto, la mejor manera de comenzar es preparar un registro de grupo familiar que muestre todo lo que sabe sobre la familia. Muy bien, gracias, hermano Ignacio. Entonces, para arrancar a buscar, lo ideal sería de que haya ciertas cosas que tenemos que tener listas. Primero y principal es el registro de grupo familiar. El registro de grupo familiar, para el que no lo conoce, se los voy a compartir para que ustedes lo conozcan. Eh, se me, se me perdió acá. El registro de grupo familiar es lo que nosotros vemos en la pantalla de la persona, ¿sí? Los datos de cada integrante de la familia, el esposo, la esposa y los hijos, ¿sí? Con las respectivas fuentes de cada información. Rápidamente vamos a buscar una imagen para que ustedes la tengan más presente. Este es lo que nosotros solíamos ver en formato papel. No me deja verlo. Los que contamos con eso ya están amarillas, hermana. Seguramente, la mía sí. ¿Ven? Está en inglés, pero yo se los puedo explicar. Está el esposo, la esposa. Esta es la parte de atrás. La parte de adelante no me la deja ver, pero déjenme ver si encuentro. Acá está. Un ejemplo. Entonces, fíjense. Tenemos el esposo con sus datos, dónde nació, el lugar, el bautismo no lo tiene. Tiene, fíjense, de residencia, el censo, si sirvió en la guerra, otros censos, cuándo falleció, cuándo fue enterrado y cuándo se casó, con sus respectivos lugares. En este caso, esta planilla, y así con todo el resto, ¿no? Este caso, la planilla representa las citas o las fuentes. 1 y 2, por ejemplo, me va a indicar qué registros son los que me indican el nacimiento o me dan información en cuanto al nacimiento. Entonces, esto es el libro de nacimientos de ese lugar y el otro es una, un registro familiar de otra persona. Entonces, esas son mis fuentes, ¿sí? Esto es un registro familiar. Entonces, teniendo en cuenta el registro familiar, me va a ayudar a mí a poder aproximar fechas, ¿sí? En este caso, este registro familiar está bastante completo. Pero, ¿qué pasa cuando tengo muchos huecos en ese registro familiar? Y esto es lo que un poco lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Pero no quería dejar de mostrarles que era un registro familiar. Bien, entonces una vez que yo tengo mi registro familiar completo o incompleto, no importa, lo tengo escrito,
ya sea en papel o lo tengo en el Family Search, que lo puedo llegar a imprimir, ahora sí me encargo de ver lo que falta, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es la adivinación, que el hermano Sergio cuando le pasé el tema se asustó un poco, pero ¿qué es adivinación en genealogía? ¿Sí? Pero Co- tienen que Es una, agarrarse las manos, hermana. es una forma de aproximación, es una forma de aproximación, ¿sí? Lo que pasa es de que como no lo sabemos, es como que estuviéramos adivinando algo. Y vuelvo a recordar esto, y lo leyó el hermano Ignacio, es cualquier forma de conjetura en genealogía es solo temporal y debe ser reemplazada eventualmente por el análisis cuidadoso de las fuentes documentadas que encuentre como resultado, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a aprender ahora es eh, temporal. Luego, la idea es de que en el transcurso de la investigación yo pueda completarlo con la información basada en los registros que yo encontré, ¿no? Bueno, ¿quién le gustaría leer los 5 puntos? Yo, hermana, Bueno, por favor. ¿qué es adivinación en genealogía? Adivina una variación ortográfica para cada nombre de ese grupo familiar. Adivina un lugar para cada evento en ese grupo familiar. Adivina una fecha para cada evento de ese grupo familiar. Adivina la persona y el evento más fácil y más difícil de investigar sobre ese grupo familiar. Y adivina cuáles son los mejores tipos de registros para usar para buscar información sobre el evento de cualquier persona en este grupo familiar. Muy bien. Entonces vamos con el primero. Acá está. ¿Quién le gustaría leer? Yo la leo, hermana. Bueno, gracias. Dice, el hecho de que un antepasado siempre haya escrito su nombre de la misma manera no garantiza que un empleado o un indexador siempre lo haya escrito de esa manera. Si su primera búsqueda no logra encontrar un antepasado, considere la posibilidad de que el nombre esté escrito de manera diferente a la esperada. Muy bien. Entonces, ¿esto qué significa? De que si yo, por ejemplo, mi apellido es Mitilio, Mitillo. Si yo voy y busco específicamente mi apellido como está escrito ahora, es muy probable que no encuentre mucha información. ¿Por qué? Porque existieron variantes. En el idioma italiano se pronuncian distintas las palabras y acá en Argentina, cuando entraron en los barcos y se los inscribió en Argentina, se los inscribió como se sonaba el apellido. Entonces, el hecho de que yo toda la vida haya escrito Mitilio con L, con doble L, no quiere decir de que siempre haya sido con doble L, ¿sí? Generalmente las letras en paleografía hemos estudiado de que las letras cambian según cómo estuvo escrito, cómo lo estamos leyendo nosotros, ¿sí? Perdón. Entonces, eh, si yo tengo escrito, por ejemplo, Rocío con C, es muy probable de que en otra época se haya escrito Rocío con S o se haya escrito con doble R, dependiendo del lugar y de la fecha, ¿no? Entonces, el hecho de que yo hoy en día escriba de esta forma no garantiza de que eso haya ocurrido todo el tiempo,
¿sí? Tanto para las personas que vivieron y escribieron esos nombres antes, como las personas que indexan los registros ahora. ¿Sí? ¿Se entiende eso, esa parte? Sí, hermana. Bien. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? Por ejemplo, a ver, lo voy a usar de ejemplo la hermana Coquet. La hermana Coquet, su nombre viene de Francia. No está garantizado de que el apellido se escriba tal cual como se escribe ahora. Es muy probable que en los registros franceses esté escrito con doble T, o esté escrito con doble C, o esté escrito con CK, esté escrito con doble E, ¿sí? Uno tiene que, a la hora de buscar, ver todas las variantes de su apellido, cómo fueron escritas en el transcurso del tiempo y no limitar su búsqueda a solamente como yo lo escribo ahora, sino ampliarla a toda esa variedad de nombres o apellidos. ¿Sí? Bien, vamos con el que sigue. ¿Quién le gustaría leer? Yo, hermana Rocío, si gusta. Por favor. Dice, adivinando un lugar. ¿Cómo determinar el lugar donde buscar al documentar un evento en la vida de un antepasado? Utiliza los lugares que ya figuran en el registro del grupo familiar como guía. Para documentar un acontecimiento, un investigador a veces debe adivinar el lugar donde ocurrió el mismo. Mire los lugares que ya se muestran en un registro de grupo familiar para identificar los lugares más probables para eventos adicionales. Identificar los lugares más probables para eventos adicionales. Para determinar el lugar donde buscar primero, observe las fechas y lugares de los eventos conocidos más cercanos a la fecha del evento que desea encontrar. Busque a cada miembro de la familia en todos los censos, listas de impuestos, registros de tierras y directorios durante sus vidas para localizar los lugares donde vivieron en años específicos. Agregue cada uno de estos eventos al registro del grupo familiar. El lugar más probable para el nacimiento de un niño es el lugar donde se casaron los padres. El lugar más probable para un matrimonio es la residencia de la madre de la novia o el lugar de nacimiento del hijo mayor. El lugar más probable de muerte de una persona es donde nació el hijo menor o dos, en la residencia de uno de los hijos. El lugar más probable para un entierro es cerca de la tumba del cónyuge. Un obituario suele resumir la vida de una persona y ofrece pistas sobre los lugares donde ocurrieron hechos clave. Puede indicar la residencia de los familiares supervivientes. Bien. Entonces, para resumir, ¿cómo puedo adivinar un lugar? Fíjense qué importante es llevar un registro de grupo familiar, porque este registro de grupo familiar me permite ver claramente cómo se fueron desarrollando los hechos. Entonces, eh, fíjense, el lugar más probable de nacimiento de un niño es donde se casaron los padres. El lugar más probable de un matrimonio es la residencia de la novia o el lugar de nacimiento del hijo mayor. El lugar más probable de muerte de una persona es donde nació el hijo menor o la residencia de uno de los hijos. El lugar más probable para un entierro es cerca de la tumba del cónyuge y un obituario nos ayuda a poder obtener pistas en cuanto a estos datos que estamos buscando. Entonces, eh, les voy a comentar con mi ejemplo de vida. ¿Qué pasaría si mis descendientes me buscaran a mí? Por ejemplo, si me buscaran a mí, en los registros aparecería de que yo nací en una provincia, me casé, no podrían encontrar
mi casamiento en esa misma provincia porque me casé en otra. Entonces tendrían que rastrearme en el censo del 2010 dónde vivía. Yo vivía Esa en otra provincia es y en un esa hueco, provincia, y en esa es un hueco. provincia, y en esa provincia fue donde me casé. Mi hija nació en la misma provincia donde yo nací. Entonces, fíjense que no siempre se cumple esa, esa relación. Después mis hijos nacieron donde yo me casé y hoy en día estamos viviendo en otra provincia. Pero si se fijan en mi hermano se casó en el lugar donde nos criamos y nació mi sobrino en ese lugar, pero ellos ahora residen en Brasil. Entonces, el rastreo de las personas no tiene que limitarse solamente a un país en específico, a menos que sean inmigrantes. El contexto histórico hace mucha referencia a la situación. No es lo mismo el contexto de la Segunda Guerra Mundial que el contexto de el 39, de la crisis económica del 39, en donde muchos de estadounidenses o de las personas emigraron a las ciudades más grandes en busca de trabajo. Y en la guerra, a diferencia de la guerra, hubo gente que se fue de esos países en busca a lugares donde fueran más tranquilos y más estables. Entre ellos puede ser todo lo que era América. Entonces, eh, para poder establecer un lugar, es bueno poder ampliar la búsqueda, no solamente al lugar donde nació, donde murió o donde se casó, sino a los alrededores y seguir ampliando la provincia, seguir ampliando el país y si no, buscar en todos los registros del mundo. Los buscadores de Family Search están preparados para buscar ese tipo de registro. Tengan en cuenta que si yo mientras más grande el lugar donde busco, más posibilidades de encontrar otras variantes de nombres y a esto ahí empieza a jugar un poco el, el, el criterio que nosotros utilizamos de búsqueda. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? No, hermana, al Ay, contrario, yo estoy No, todo muy claro. atento, está muy interesante. Gracias. Bien. Sí, hermana, yo también tengo una experiencia así más o menos. Le estoy haciendo el árbol genealógico a una hermana ya mayor de edad y Sí. su familia nacía aquí en Estados Unidos, se iban a Jalisco y en Jalisco se volvían ellas o sea que tenían doble nacionalidad porque ellas allá volvían a registrar a sus hijos. Entonces, ese sí era como un problema. Y aparte, aquí estaban como registrados como Gómez y en México los registraban como Gámez. Entonces, ay, como que sí me dio un poquito de trabajo su genealogía, pero por lo pronto le busqué la cuarta generación y le llegamos con mucho trabajo, pero gracias a lo hicimos. Y así como usted dice, mi papá es de Morelos, en México. Mi mamá es de Michoacán. Mi papá emigró a Michoacán. Mi papá se llevó a mi mamá a Jalisco, se fueron a vivir a Jalisco. Mis hermanas, dos mayores, nacieron en Jalisco, emigran a Colima y nosotros nacemos en Colima. Entonces, ay, es un revuelo para encontrar como la genealogía ahí, pero poco a poquito, pero sí le hemos llegado un poquito más lejos de la cuarta, quinta, sexta generación, pero sí un poquito difícil como usted lo dice. Tal cual. Muchas gracias por su experiencia. Ahora vamos en las cuestiones de las fechas. ¿Quién le gustaría leer? Si gusta, se lo leo, hermana. Por favor. Dice, adivinando una fecha.
¿Cómo debo estimar las fechas al documentar un evento en la vida de un antepasado? Utilice las siguientes pautas. Utilice las fechas que ya conoce para ayudar a limitar su búsqueda de registros adicionales. Cuando sea posible, busque a cada miembro de la familia en todos los registros disponibles como nacimientos, matrimonios y defunciones, censos, registros judiciales, militares y otros eventos registrados durante su vida. Esto puede ayudar a reducir el número de años en los que pueden haber ocurrido ciertos eventos. Cuando intente encontrar la siguiente generación, es decir, el padre de su abuelo, y no conozca las fechas de nacimiento de la mayoría de los niños, permita un margen de 20 a 40 años antes del nacimiento del hijo menor. Calcular los años de nacimiento aproximados a partir de la edad que aparece en los censos u otros documentos. Se ha observado que en América y el norte de Europa, los hombres suelen casarse alrededor de los 25 años y las mujeres alrededor de los 21. Sin embargo, esto es solo un promedio con amplias variaciones en un lugar a otro. En promedio, el primer hijo nacía dentro del año siguiente al matrimonio de los padres. Los hijos posteriores nacían con aproximadamente 2 años de diferencia. Si sabe cuándo nació cada hijo de la familia, calcule la fecha de matrimonio aproximadamente un año antes del nacimiento del primer hijo. Esta suele ser una estimación bastante precisa, pero asegúrese de realizar una búsqueda exhaustiva de todos los hijos nacidos en esa familia. En general, los hermanos y hermanas que murieron de vejez tenían más probabilidades de morir aproximadamente a la misma edad. Esto puede resultar útil al buscar actas de defunción, pero es mejor no registrar una fecha promedio como un hecho, especialmente en árboles comunitarios como Family Share, Family Tree. Muchas gracias. Entonces, en cuestiones de fechas, es bueno tener en cuenta estas sugerencias. Cuando queremos encontrar la generación siguiente y no conozcamos la fecha de la mayoría de los niños, permitir un margen de entre 20 y 40 años antes del nacimiento del hijo menor. En América y en norte de Europa, los hombres solían casarse alrededor de los 25 años y las mujeres alrededor de los 21. Cuando se habla de América, no se habla del continente americano, sino se habla de Canadá, Estados Unidos y parte de México. Eh, porque en lo que respecta a Latinoamérica, digamos, algunas de estas cosas no se cumplían tal cual. Por eso es importante tener esa salvedad, ¿sí? Cuando buscamos acá en- en América, tener en cuenta esta salvedad. Luego de que el primer hijo nacía luego del primer año de matrimonio de los padres y para calcular la fecha de matrimonio se contaba un año antes del nacimiento del primer hijo, siempre y cuando después de hacer una búsqueda exhaustiva hayamos encontrado todos los hijos, ¿no? En este caso yo tengo una experiencia bastante particular. Eh, yo, según mis abuelos, mi bisabuela había sido la primera hija que habían tenido mis tatarabuelos. Y resulta que yo lo tenía muy asumido así, y que había sido la primera y que no existía otros hijos. Hasta que encontré, entre los registros, encontré eh, el nacimiento de unos mellizos antes de que ella naciera y en otro pueblo que fue donde se casaron. Entonces, muchos de los datos que estaban dentro del árbol genealógico estaban aproximados, no eran exactos. Y con esta nueva documentación que yo encontré,
pude poner los datos correctos en el árbol genealógico y poder eh, dar una fuente documentada de ese hecho, de ese evento, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? Bien. Más que una pregunta, hermana, un comentario. Como usted decía, debemos tener presente el desarrollo cultural, el ambiente Sí, cultural y empezar de nosotros hacia atrás e ir indagando acerca de eso, porque como decía usted, a veces dice América y pensamos que es toda América, pero resulta que no incluye Latinoamérica, que se referían a la parte norte del continente. Entonces, es importante eso. Fíjese que el hecho de que a veces, por ejemplo, y yendo hacia atrás, nuestros bisabuelos y tatarabuelos a veces digan, no, es que solamente o solamente somos nosotros tres y no piensen y no nombren a nadie más, pero resulta que es que era porque eran hijos por otro lado o porque de pronto eran bebés fallecidos y para ellos eso traía como una mala suerte estarlos nombrando. Entonces, por eso ni siquiera los recordaban, pero era parte de su cultura. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado cuando hacemos aproximaciones en fechas. Debemos ser muy conscientes de lo que estamos haciendo y, como decía usted, verificar la mayor cantidad posible de fuentes fidedignas antes de aproximar una fecha. tal cual. Eh, a mí me pasó en otro caso, mientras estaba haciendo la búsqueda de un apellido en una ciudad, una comuna en Italia, eh, empecé a encontrar familias que se habían perdido porque hubo una peste en un momento en Europa que, que mató muchas personas, enfermedades que hoy en día eh, tenemos vacunas para eso, ¿no? Pero en aquella época al no existir, no existía la higiene, entonces se contagiaban y iban muriendo, ¿no? Y en esa ocasión, una familia tenía tres hijos varones, cuatro, y uno de esos hijos varones que estaba casado y que tenía tres hijos, primero fallecieron los hijos más chicos, después falleció él, después falleció la esposa y por último falleció el último hijo vivo. Y si no hubiese hecho la búsqueda exhaustiva de todos los hijos de este hombre, era muy probable de que nunca hubiera podido armar el árbol genealógico completo con toda la familia, incluyéndolos a ellos y llevando sus ordenanzas al templo. Porque no tenían descendientes. Entonces, al no tener descendientes, hacer parientes muy lejanos, la historia se pierde. O sea, es que importante es que podamos ser exhaustivos en la búsqueda, buscar a cada hijo en los registros para saber el contexto y para poder dar la mayor cantidad de información fidedigna en cuanto a esa familia, ¿no? Bien, bien. Entonces ahora vamos a leer esta parte. Yo lo leo, hermana. Bueno, ¿Cómo adivinar la persona y el acontecimiento más fáciles de investigar? Empiece por adivinar el evento que cree que sea más fácil de documentar. El más fácil de documentar suele ser el evento más reciente del grupo familiar, con una fecha, un lugar, una fuente específica, una fuente específico citados. El más difícil de documentar es el evento más antiguo posible, que ni siquiera se menciona en el grupo familiar y que carece de fecha, lugar o fuente citada, todos los cuales tendrá que adivinar. muchas gracias, hermano. Entonces, esto es en este orden, digamos. ¿Cómo sé yo cuál es el acontecimiento más fácil para buscar? Es aquel
que yo puedo encontrar documentación, ¿sí? Si yo estoy buscando la fecha de nacimiento de mi abuelo, porque no la tengo, solamente tengo una fecha aproximada y un lugar aproximado, entonces esa es una posibilidad para empezar. Uno de los registros más próximos, siempre y cuando yo tenga documentada la defunción y el matrimonio. Si yo tengo documentada la defunción, me va a surgir información sobre el nacimiento. Si yo tengo documentado el matrimonio, me va a surgir información sobre los padres y sobre el lugar de nacimiento o residencia de él. Entonces, con esa información yo puedo ir aproximando fechas y lugares en los cuales él pudo haber nacido. Entonces, me es más fácil ir y buscar los nacimientos en ese lugar, en esa fecha. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no tengo nada en el registro familiar en cuanto a esa persona? Solamente tengo un nombre. Me toca aproximar todo en función de la información que yo ya tengo. Si yo tengo el nacimiento del primer hijo, entonces digo, bueno, es muy probable que eh, esta persona se haya casado en este lugar, en esta fecha. Entonces, ese sería mi objetivo primero, averiguar dónde se casó y en qué fecha, siempre y cuando yo tenga el padre y la madre, ¿no? De ese hijo. No puedo buscar la fecha de nacimiento del padre o la fecha de nacimiento de la madre con la información obtenida del nacimiento de un hijo. Me voy a frustrar y no voy a encontrar nada porque es muy probable de que eh, esa información sea en otra fecha o en otro lugar. Entonces siempre yo empiezo a buscar de lo que conozco y me voy adentrando a lo desconocido a través de esos registros, ¿sí? Pero obviamente buscando lo más próximo, la información más próxima que tenga con el evento que se relaciona con esa información. ¿Se entendió más o menos? ¿O Bien, no se entendió? sí, ¿Podría sí, repetirlo, hermana? Sí. Si yo estoy buscando información, o cómo sé yo cuál es la información más fácil de buscar. Entonces, ahí le doy tiempo a hermana Reina. Entonces Bien, permítame que le explico a la hermana cómo buscar la más fácil y ahí le doy el tiempo. Supongamos que yo estoy buscando la fecha de defunción de mi abuelo, ¿sí? Yo sé que mi abuelo falleció cerca de Córdoba o en la provincia de Córdoba. Toda la familia dice que falleció ahí porque tuvo un accidente y falleció ahí. Entonces, la provincia es grande. ¿Cómo hago yo para poder ir acotándola, obteniendo información? Entonces, yo puedo buscar en los periódicos que estén digitalizados, yo puedo buscar el apellido de mi abuelo, el nombre de mi abuelo, y por ahí encuentro en algún diario así perdido un obituario. Los registros obituarios me ofrecen información sobre esa persona. Entonces ahí me dice que fue sepultado en tal cementerio de la ciudad de Río Cuarto. Entonces, fue sepultado en la ciudad de Río Cuarto. Me voy a fijar en el censo más próximo a ver qué información tengo. En el censo más próximo me dice que esta persona vivía en la ciudad de Río Cuarto. Entonces, con esa información documentada que yo tengo, puedo adivinar que él falleció en la ciudad de Río Cuarto. Entonces mando a buscar entre los registros de defunción a mi abuelo en la ciudad de Río Cuarto en una fecha aproximada. Y ahí voy a obtener la información. Ahora, ¿qué pasa si yo busco la fecha de defunción de mi abuelo, pero no tengo nada? No tengo ni cuándo nació, ni cuándo se casó, ni ningún hijo. No tengo ninguna información. Va a ser muy difícil que yo encuentre el dato que yo estoy buscando si yo no tengo ningún registro previo documentado de esa persona o de esa familia, ¿sí? Supongamos que yo tengo, como explicaba recién, en el caso del matrimonio, quiero buscar la fecha de matrimonio de mi abuelo, pero no tengo ningún hijo.
Bueno, primero tengo que buscar a los hijos. Una vez que encontré a los hijos, puedo aproximar la fecha de matrimonio y el lugar también lo puedo definir aproximadamente en función de lo que aprendimos antes, aproximar fecha y lugares. Entonces, ahí sí voy a poder sacar la fecha de matrimonio y el lugar de matrimonio. Pero no puedo sacar la fecha de nacimiento de mi abuelo en función con el nacimiento de los hijos. En el nacimiento de los hijos yo voy a encontrar información sobre el papá, la mamá y el bebé. No me va a dar información sobre cuándo nació mi abuelo y dónde. ¿Se entiende? Hermana. Sí, sí, hermana. Bien. Hermana Reina, te quería hablar. Le doy el tiempo. Qué pena, hermana. Es que no me prendía el micrófono. Sí, No hay yo iba a problema. hacer algo similar. Sí. Cuando yo estaba buscando a mi abuelo, para yo poder encontrar los datos yo no tenía la fecha de nacimiento, pero sí tenía la fecha de defunción. Entonces yo empecé por el dato más fácil, la fecha de defunción, en donde murió, aquí en Cali y todo, en Cali, Colombia. Pero yo no sabía de dónde era porque nunca nos habían contado. Y empecé a buscar información acerca de él hasta que, ¿cómo hice? Sí tenía información de mi abuela, entonces empecé a buscar un acta de matrimonio. Cuando encontré el acta de matrimonio de mis abuelos, ya supe de dónde era mi abuelo. Entonces así fue más fácil encontrar la información de él por ese lado. Ahora, por ejemplo, estoy buscando la información de los papás de él, de los cuales solo tengo el papá y la mamá, pero no tengo ningún dato particular del papá de él. Y estoy haciendo el mismo proceso. ¿Qué dato tengo? Bueno, empiezo por un dato que tengo donde ya aparece como padre de uno de los muchachos y qué edad más o menos tenía y de dónde era vecino. Y así empecé otra vez, digamos, el proceso con él. Entonces, lo que usted dice, empezar del dato más fácil al que podamos tener acceso, que es mirando nuestras fuentes y buscando la información más cercana, y luego para luego poder ir progresando hasta poder encontrar, y si no encontramos, por lo menos hacer una aproximación del lugar, lo que nos hará que nos lleguen registros sugeridos. Cuando nosotros hacemos aproximaciones, las aproximaciones hacen que nos den registros sugeridos posibles y entonces ahí podemos nosotros mirar realmente cuál es el que más nos ayuda como fuente. Disculpe. No, por favor. Gracias, hermana. Entonces, eh, es tal cual como dice la hermana. Es mejor empezar desde la información que nosotros tenemos documentada y ir yendo hacia lo que no conocemos o no tenemos mucha información. Para, a ver si me deja. El último creo que era este. ¿Quién le gustaría leerlo? Yo lo leo, hermana. Por favor. ¿Cómo adivinar el tipo de registro que se utilizará? El buscador de registros de cada nación es el mejor lugar para obtener ideas sobre los tipos de registros que se deben investigar para documentar un evento específico. Busque el evento que desea documentar en la tabla para ver los tipos de registros que se deben utilizar. Por ejemplo, la tabla muestra que para documentar la muerte utilice primero los registros vitales, los cementerios y los registros sucesorios. Luego utilice la búsqueda de lugares del catálogo de Family Search para encontrar el lugar donde vivió su antepasado. Dentro de ese lugar,
busque el tema, tipo de registro, que aparece en el buscador de registros para el evento que desea documentar. Por ejemplo, si desea buscar el nacimiento de niños en Network, Kansas, en la década de los años 20, el buscador de registros le indica que primero pruebe con Vital Records. Por lo tanto, debe buscar en la búsqueda de lugares del catálogo de Family Search para encontrar Kansas Harvey Vital Records y ver si la biblioteca tiene nacimientos de la década de 1920. En caso contrario, pruebe también con los registros civiles de la ciudad y del estado. Si eso no funciona, pruebe con el siguiente tipo de registro citado en el buscador de registros para el mismo lugar. Muchas gracias, hermana. Entonces, esto en forma práctica es lo que yo les mostraba cómo buscar por catálogo. ¿Sí? Vamos a hacer la práctica para que ustedes vean de que parece muchas palabras, pero en realidad es muy fácil la práctica. Entonces voy a buscar catálogo, busco por lugar, por ejemplo, Córdoba, Argentina. Le voy a poner Río Cuarto. Me fijo, por ejemplo, qué registros tienen. Tiene registros eclesiásticos. Y me fijo si cubre los años que yo estoy buscando. En este caso sí. Entonces entro ahí. Fíjense que tengo los registros en línea. Y si no, tengo para verlos acá por foto. Esto indica las fotos. Esto indica que está indexado. Y que puedo verlo en el formato de foto también si quisiera. ¿Sí? Entonces, toda esa explicación, para que no se abruman, es esta práctica. Ir al catálogo, buscar el lugar y ver si están los registros que yo estoy buscando. A ver. Sí, hermana, lo puedo explicar de nuevo, no se preocupe. Yo tengo el catálogo de Family Search. Entro a Family Search, entro a buscar, entro a catálogo. Y dentro del catálogo yo puedo buscar por lugar, por apellido, por título, por autor, por temas, por palabra clave. Supongamos que estoy buscando del estado de Guerrero en México, ¿sí? Y por ejemplo, estoy buscando eh, esta ciudad, que no sé cómo se dice. Esta ciudad solamente tiene registros eclesiásticos que cubren esta fecha de año. Supongamos que yo no lo encuentro. Entonces, ¿a dónde me puedo ir? Yo necesito de 1800. Entonces, yo puedo ir a buscar archivos, bueno, registros. Entonces, estoy con el traductor. En registros, voy a México. Uy, ¿qué le pasa a mi computadora? Voy a México y yo puedo usar el buscador de acá, que es donde tengo el buscador con los archivos indexados. O puedo entrar a todas las colecciones y fijarme si tiene algo sobre el Estado de México. En este caso tengo defunciones, matrimonios, censo y bautismo. Supongamos que quisiera entrar a este censo.
me da una breve explicación. Fíjense que dice, los datos indexados y publicados abarcan estos estados. Si la localidad no aparece en esa colección, busque una localidad cercana a la deseada. Es posible que la localidad no se haya microfilmada, por ejemplo, el Distrito Federal, o esté incluida en un enlace que contiene varias localidades. O sea, me fijo entre las imágenes, voy a Guerrero y me fijo, bueno, no me sé los mapas, pero me fijo qué ciudad es más cerca de la que yo estaba buscando. Y ahí hago un clic y fíjense, tengo el estado, la, la región, digamos, y no sé, busco ahí. Y ya me aparecen los 41 registros de censo de esa población. Y puedo empezar a buscar. ¿Se entendió? Hermana Chayito, ¿entendió? Sí, hermana, gracias. La estaba siguiendo en mi computadora. Gracias. De nada. Muy bien. Y eso es todo por ahora. Perdón, creí que había algo más. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos aprendiendo. Hemos aprendido de que no todos los apellidos se escriben tal cual lo escribimos ahora. Entonces tengo que estar pendiente de las posibles variaciones cuando yo no encuentro algo. Tengo que preguntarme, ¿se escribirá así? ¿Lo habrán escrito así? ¿O lo habrán escrito de otra forma? En internet hay páginas en donde ayudan a poder ver las posibles variaciones. eh, Exactamente, o sea, el hermano Robert dice, es importante recordar que existen búsquedas de 10 minutos y otras que duran 10 años. Tal. Entonces, los nombres no se escriben tal cual se escriben ahora, se pueden aproximar fechas en función de nacimientos, de funciones, residencias, se pueden aproximar lugares en función de los eventos que tenemos alrededor en el registro familiar. eh, debemos, o lo recomendable es empezar por los registros más fáciles e ir complejizando la búsqueda en función de los registros más difíciles. Y por último, utilizar los buscadores que tenemos a disposición de Family Search. Ancestry también lo tiene al buscador y es mucho más, da muchas más opciones y para mí es mucho más viable encontrar variaciones de apellidos por Ancestry que por Family Search. Family Search todavía es como que no ha desarrollado mucho esa parte del buscador, pero básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes. Estas técnicas nos van a ayudar a poder desarrollar mejor nuestra, nuestros dones de investigadores en genealogía y nos van a ayudar a poder completar aquellos huecos en nuestros árboles genealógicos. Lo recomendable es de que no vayamos buscando más atrás en la historia hasta ver hasta dónde llego, sino que sea más completa. Si a mí me falta información de mi papá, bueno, primero completar la información de mi papá, después la de mi mamá, después la de sus padres, sus hermanos y así. eh, para que de esa forma podamos tener un árbol familiar completo y ordenado. Si hay alguna pregunta, estoy abierta a respondérselas. Hermana, yo, Sí, por ejemplo, cuando yo desarrollaba mi historia familiar, pues yo usualmente lo que pregunto, si no sé la fecha en que nació, digo, ¿te acuerdas la fecha de función? Más o menos a qué edad él falleció. Entonces de ahí nomás yo calculo, diciendo
la edad. Cuando si él falleció en 1980 y él tenía 80 años, entonces yo retrocedo de ese año 80 y retrocedo allá, entonces así ya saco un aproximado que nació en tal fecha. No sabría de... Esa es una opción. Yo lo que le recomendaría es que primero busque la partida de defunción. Ahí le va a dar la fecha exacta que tenía la persona a la hora de su muerte, entonces va a ser más certera la aproximación, porque si no nos estamos basando en suposiciones. Suponemos que falleció en 1980 y que suponemos que falleció a los 80 años. Entonces son suposiciones de suposiciones. Lo ideal sería de que basemos en documentación la información que nosotros subimos al árbol. Algo que me gustaría rescatar, no está mal, hermana, lo que hace, no está mal, es lo que solemos hacer todos, pero la idea es de que seamos mejores, que busquemos la excelencia. Entonces, esta es una forma de buscar la excelencia, es ir documentando la información que nosotros cargamos, porque toda la información aproximada que cargamos a Family Search es temporal, debería ser documentada con fuentes y eh, registros, me parece la palabra en inglés, por eso, discúlpenme, y registros para poder tener una documentación más completa, una investigación más completa, ¿sí? Hermana, yo lo que hago con los hermanos ya mayores, ayudo. No les digo a ellos, denme una fecha exacta, o sea, ¿cuánto más o menos? No. Empiezo a platicar, oh, de veras, mire, ¿y de qué murió? Ya, ellos se desenvuelven y luego les empiezo a decir, oye, ¿y usted cuántos años tenía cuando él murió? No, yo tenía como 8 o 9 años. Lo anoto 8 o 9 años, ahí me voy para atrás, pongo un aproximado, no le pongo seguro, y de ahí empiezo a buscar el registro y me sale. También a las personas, ¿cuántos años tenías cuando te casaste? Que él murió. Yo tenía 18 años, me casé y él había muerto 2 años atrás. Entonces busco el registro 2 años atrás, un aproximado, y ahí sí es como comienzo. Perfecto. Hermano Robert, ¿le gustaría explicarme o ampliarme más la última pregunta? Porque no la estoy entendiendo. Bueno, yo he avanzado en mi genealogía o he aprendido genealogía en Perú. Yo soy de nacionalidad venezolana y he conocido a varios líderes y también genealogistas peruanos que tienen su árbol genealógico y lo han llevado desde la actualidad a la Edad Media, de la Edad Media más atrás y lo han vinculado a ramas que son bíblicas. O sea, que hay miembros de la iglesia, incluyendo líderes, que tienen su genealogía, según Family Share, desde la actualidad hasta Adán. O sea, y si en México han visto estos casos, es mi pregunta. ¿O qué tan común son para ustedes? Gracias. De nada. Em, Disculpe mi respuesta, pero voy a ser lo más sincera posible. Y esta es una opinión muy personal, no es doctrina. Para mí, no vamos a poder nunca completar el árbol genealógico hasta Adán. ¿Y por qué se lo explico así? A menos que haya sido algo, no sé, de la realeza y cuyas personas son las únicas que han llevado su genealogía eh, y han podido llegar hasta algunas cercanas 1500, 1400, pero tiene que haber sido muy específica la genealogía. De lo contrario, siguen siendo suposiciones. Y le explico por qué. Eh, hay muchos registros. Los registros históricamente empezaron en 1800, 1700, cuando los gobiernos empezaron a querer, el primer gobierno que se independiza es Estados Unidos. Entonces ellos a partir de ese momento es donde empiezan la registración
de tierras, registración de personas, registración en forma legal, digamos, ¿sí? En papel. La Iglesia Católica hacía algunos registros, pero no eran guardados esos registros. Hacían los bautismos, las bendiciones y demás, pero no se llevaba un registro en cuanto a eso. Entonces, el boom fue a partir de entre 1700 y 1800. Entonces, previo a eso, no existen tantos registros de las familias que vivían en ese lugar. Por ende, no podemos llevar con certeza, con total certeza, la genealogía hasta Adán, cuando en el medio, imagínense que la gente vivía igual que nosotros ahora. Si a mí me dicen, ella era Rocío, hija de Guillermo, debe haber un montón de Rocíos, hijos de Guillermo. Es muy, muy específico y para mí no va a ser posible, y esto es una opinión personal, lo vuelvo a repetir, hacerlo acá en la Tierra, por lo menos hasta las generaciones de edad. Hermano Sergio, le damos el tiempo. Hermana, debemos recordar que en España, a partir de las Cortes de Cádiz, en 1525, es cuando ya se obliga que las iglesias o las parroquias lleven registro. Entonces, todos los que en alguna situación tenemos ascendencia española, podríamos localizar, digamos que más o menos bien, hasta 1525. Si hay, sí hay registros anteriores, 1300, 1200 posiblemente, pero no había ninguna obligación, por lo que Juan, el leñador, no lo vamos a encontrar como tal. Es muy probable porque no era obligado el registro. Y más o menos es muy parecido en los demás países europeos. Previo a 1525 es muy difícil. Alemania probablemente llegue a 1300, pero igual, solamente la nobleza, Italia, Francia, es muy difícil. Pero una situación que vale la pena considerar es que, bueno, en el milenio sabremos cómo le vamos a hacer. Gracias. Esperemos que haya podido ser respondida su consulta, Sí, aquí hermano en Perú, Rubén. por ejemplo, de donde yo soy, también hubo terrorismo y pues algunos registros también han sido quemados. Entonces, de parte de ahí a veces también es difícil conseguir, al menos que hayan sido captados antes de que fueran quemados, los que han sido, o sea, los que han podido encontrar antes de que sean quemados. Sí. No. Eso también, no sé si no es tan fácil buscar así nomás los registros. Bonito. Muchas gracias. Hermano Acevedo, lo escuchamos. No sé, ¿me pueden oír ahí? Sí. Bien, sí, justo lo que hablaba el hermano Sergio y lo que tú también comentabas. Bueno, de alguna manera, inclusive si nosotros vemos la genealogía del Salvador de Jesucristo, habla básicamente entre unas 15 a 20 generaciones. Y si nosotros hacemos cuentas, sabemos pues que por generación estamos hablando entre 25 a 30 años. Tal vez en esos tiempos era un poco más el tiempo, tal vez. Entonces, si nosotros vemos en 14 generaciones, estamos hablando de cuántos años. 300, 400 años de historia, pero sabemos pues que entre un periodo y otro de El Salvador hasta tiempos muy atrás, no había pues 14 ni 15 generaciones, eran mucho más. Entonces muchas, como dice Rubén, a veces muchas personas piensan que llegar hasta El Salvador o hasta la Edad Media ya podemos colgarnos de otros árboles, que inclusive esos árboles también antes se compraban las dinastías, ¿no? Para poder considerarse pues que eran de la clase noble. Pero no es el caso, ¿no? Cuando vemos la genealogía en la Santa Biblia, básicamente habla
más que todo por el linaje, ¿no? De dónde descendía El Salvador o de dónde descendían pues otros de los grandes líderes. Pero era básicamente por linaje, no era por genealogía así hecha de hijos a padres, ¿no? Uno a uno. Entonces, como bien dijiste, Rocío, es difícil que se pueda tener una genealogía completa, ¿no? Hasta nuestros primeros padres. Como dijo el hermano Sergio, sí, pues tenemos por eso 1000 años, 1000 años para poder hacer todo ese trabajo, donde se va a adquirir información y se va a poder hacer toda esa hermosa labor. Lo que yo me acabo de recordar, cuando estamos hablando de esto, me acuerdo de un hermano, bueno, ya no está vivo, pero él fue un presidente de mi estaca anteriormente, y él dice que le pidieron que haga su genealogía en un apóstol o un 70, una autoridad, porque él era presidente, entonces dice que viajó, y eso está escrito en una leona, voy a averiguar el año, pero él mencionó de que en este viaje que él realizó para buscar su búsqueda de su propia historia familiar, él tuvo unas travesías que incluso hasta casi muere, o sea, em, en el mar, pero él se salvó. Y luego cuando ya llega a un punto, él conoce a un viejito que apareció así de la nada, pero ese viejito le entregó un libro y ahí encontró un montón de familiares, ¿no? De parte de su historia familiar. Entonces, yo creo que eso fue un milagro, ¿no? Y que, pues, si nosotros nos esforzamos, pues también pueden existir milagros en nuestras vidas. Haciendo, por medio, creo que del espíritu de Elías, podemos seguir buscando, ¿no? Es un esfuerzo constante de tener ese deseo de seguir indagando y capaz saber de que pueden ocurrir milagros también en haciendo nuestra propia historia familiar. Muchas gracias. Hay una página donde saca las dudas Family Search en cuanto a si es posible rastrear mi linaje hasta Adán y Eva. Y ahí hay dos personas que aportan información o explicaciones de este tema. Eh, Sería bueno que lo pudieran ver, lo pudieran leer. Si quieren, yo después se los comparto. Es bastante interesante y bueno, por ahí puede dar un poco de claridad a este tema. No tengo ninguna duda en cuanto a esto. Nuestro Padre Celestial desea de que podamos preparar un libro digno de nuestra genealogía y de nuestros árboles, siempre y cuando tengamos esa información a nuestra disposición. Recuerden de que no es tan importante hasta dónde llego, sino la calidad de investigación que hago, porque esa calidad de información eh, va a ser vista y va a ser de ayuda para otras personas que están buscando sus antepasados. Entonces, la invitación es de que podamos aplicar esto a nuestras investigaciones, que podamos ser guiados por medio del espíritu y que podamos lograr obtener resultados, ya sea acceden acá a 5, a 10 o a 15 años, eh, o a 5 minutos, como dijo el hermano Robert. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.